Osvaldo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Es un gusto tenerte. Interesante leerlo, Osvaldo, leerlo y escucharlo. Bueno, me quiero despojar un segundo de la indignación de la oposición. Vamos a meternos en la justicia, en argumentos, en fundamentos. ¿Es un fallo delirante? Es un fallo delirante, sí, porque se trató de evitar a toda costa la realización del juicio oral una vez que estaba ya el juicio en esa instancia. Y es extraordinario que esto pueda suceder. Como vos dijiste, hablando con Daniel Sapsay, yo también hablé con muchos abogados penalistas amigos, yo no lo soy constitucionalista. No hay antecedentes. Y me decían que no recuerdan ningún antecedente, porque ya se tramitó la etapa instructoria y simplemente ahora había que abrir el debate, había que realizar la audiencia y ahí se iban a escuchar los testigos, se iban a realizar las pericias, se iban a realizar también los debates jurídicos correspondientes. Y esto es lo que la defensa quiso evitar a toda costa y aprovechó, digamos, una argucia. Yo no critico a los defensores en que apelen a cualquier argumento. Sí critico a los jueces cuando son demasiado dóciles. Me quiero meter en el argumento porque se supone que si yo fuera Cristina contrato a los mejores. Se supone que son buenos abogados y recurrieron al, creo que es el artículo 361 del Código Procesal Penal. ¿Podemos explicar, a ver, cuál es el argumento por el cual se evita la etapa del juicio, ¿no? En este caso. El artículo 361 es el que permite sobreseer antes de la apertura del juicio oral, de la realización del juicio oral. Son causas muy específicas, por ejemplo, que el imputado sea inimputable, o que se haya extinguido a su... Que una persona esté, por ejemplo, que tenga un desequilibrio mental. Claro. Mental. Eso no es el caso. Claro, o que se extinga la acción penal porque murió. Tampoco es el caso. O porque se aplique, existe una nueva ley más benigna, que, por ejemplo, derogue el delito. Ese es el argumento de ellos. A ver, podemos explicar. Claro. En el 2011 había una ley, hasta el 2011 había una ley de lavado más benigna. Se supone que los acusados, en este caso, cometen un delito que en realidad es continuo, va prosperando en el tiempo. Y entonces, ¿cuál es la ley? La acción se despliega, creo, desde el 2008 al 2015. Sí. En el medio hay una modificación legislativa que cambia la estructura del delito. Antes el lavado tenía que estar vinculado a un delito precedente, es decir, a un hecho ilícito del cual derivaban los fondos que estas personas querían lavar. Luego de eso, el lavado se transforma en un delito autónomo, se llama el autolavado. No hace falta probar el hecho precedente. Entonces ellos dicen, acá hay una ley, hay dos leyes que gobiernan este caso y debemos aplicar la más benigna. Pero en realidad no es así. Lo que debe suceder es que no se puede aplicar la ley posterior a 2011 a hechos anteriores a 2011. Eso es lo lógico. Eso es el principio de legalidad, de retroactividad de la ley penal. Pero eso es lo que estás diciendo vos, es opinable, hay media biblioteca a favor y media en contra. Digamos, el principio es la irretroactividad de la ley penal. Sí. La excepción es la retroactividad de la ley penal más benigna. Como excepción, a su vez, están los delitos continuados. Una cosa es que un hecho se cometa en un determinado momento y luego la ley se modifica y beneficia al autor del hecho y entonces no se le aplica la norma anterior, se le aplica la más benigna. Claro. Eso es lógico. Imaginemos un hecho lícito, beber whisky en un programa de televisión. No, eso, Vilota. Digamos, imaginemos que después de esta entrevista, el Congreso decide castigar a este programa y entonces sanciona una ley que transforma en delito la ingesta de whisky durante programas de televisión. Lo hace en términos generales. Ni lo menciones, Osvaldo, pero entiendo el ejemplo. En ese caso yo les recomendaría que el próximo lunes, si ya se publicó y está en vigencia la ley, eviten la ingesta de whisky, o por lo menos traigan una taza, como se hacía muchas veces, que simule la existencia de un té. Muy bien. Entonces, a partir de la sanción. Claro, ahí está claro. Ahí está claro, porque el hecho se va generando a lo largo del tiempo. Acá también está claro, me parece, porque el lavado va ocurriendo
a lo largo del tiempo, son hechos distintos. Es decir, en cada caso se produce un lavado distinto, digámoslo así. Pero la defensa no lo puede tomar como un solo hecho. No, que no es un solo hecho, es absurdo, porque ellos conocen la ley. Entonces, saben después de 2011 que el lavado autónomo era delito, sin necesidad de probar el hecho precedente. Con lo cual, el principio de legalidad, ¿qué hace? Que los ciudadanos ajustemos nuestra conducta a la norma o sepamos las consecuencias. Bueno, las sabían y debieron entonces saber que ese delito más severo ahora estaba tipificado. Esto se parece al famoso caso Muiña, ¿te acordás? Cuando la Corte intervino por el 2x1 en crímenes de lesa humanidad y votaron divididos. Sí, de hecho lo cita. Lo cita, el fallo esa es la ironía, ¿no? Que es gracioso porque jueces kirchneristas, digámoslo así, porque no hay por qué ocultarlo, citando un precedente que el kirchnerismo siempre criticó muchísimo. ¿Qué pasaba en Muiña? Era el tema del 2x1. Era una persona que estaba siendo procesada por la represión ilegal durante la última dictadura militar y en el medio, en los años 90, se sancionó una ley que establece el 2x1 para beneficiar. A su vez se había dado esa ley en el contexto de prisiones preventivas demasiado largas. Claro. Tuvo, digamos, un cariz progresista. Claro. Después se abusó de esto, hubo una reacción social y se la derogó. Pero desde que el delito se cometió hasta que fue condenado, hubo una ley en el medio, una ley intermedia más benigna. Y la Corte entonces, por mayoría, en el caso Muiña, la aplicó y favoreció a Muiña. Esto generó un gran escándalo, una gran reacción, marchas, protestas, se reunió de apuro el Congreso y sancionó una norma interpretativa, algo vergonzoso. Retroactivo. Porque, claro, en realidad lo que querían decir es no es retroactivo. Lo estamos interpretando, el mismo órgano que sancionó la norma, interpreta ahora cómo se la debe aplicar. Nos entendieron mal. Claro, nos entendieron mal y nosotros queríamos decir que se aplicaba también a los delitos de lesa humanidad. Ahora, pero ¿por qué vos decís entonces que es distinto este caso? Porque me pongo del lado de los Veraldi de este mundo. Bueno, fíjate, vos estás diciendo que ese fallo, que esa norma fue absurda. Yo digo que a mi juicio Muiña estuvo bien fallado. Estuvo bien fallado, ¿y este por qué no? Perdón, no te completé. En el fallo Batalla, posterior a la ley que sanciona el Congreso, dos jueces que habían votado en Muiña a favor de la aplicación del 2x1 cambian su voto, que son, si no recuerdo mal, Hayton y Rosati, creo recordar, y entonces pasan a decir que no se aplica el 2x1 porque la ley había cambiado. Claro. Yo creo que en el caso de Muiña había un hecho que había sucedido y después, hasta que fue condenado, hubo una norma que lo beneficiaba y esta, no, como se dice jurídicamente, tuvo ultraactividad. Y se aplicó entonces al final del proceso en su favor. Acá son hechos que se van... O sea, en el caso de... A ver si te interpreto bien. En el caso de Muiña no fue un hecho continuo. Fue un hecho aislado en su momento y ahora es un hecho continuo. Es cierto, para poner todas las cartas sobre la mesa, que hay muchos sostienen que en los casos de delitos de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, por ejemplo, el hecho es continuo en la medida en que no aparezca, por ejemplo, el cadáver de la persona. Porque se trata de casos de desaparición de personas. Forzada sería infinito, no terminaría nunca porque lamentablemente no van a aparecer. Ese sería el matiz. Pero me parece, a ver, con independencia de Muiña, yo creo que en este caso no hay duda de que son hechos distintos que se van generando a lo largo del tiempo y que se le debe aplicar la ley posterior. En fin, pero bueno, se valen de eso y encima... el artículo 361 dice que debe, porque como ya terminó la etapa instructoria y ya hay que abrir el juicio, dice, bueno, solamente si aparece un hecho nuevo se pueden empezar a discutir estas cosas. Dice el Código Procesal en el artículo 361. Y este fallo dice que el hecho nuevo es el requerimiento de elevación a juicio en los casos de OIL y de vialidad. Pero dos causas que están conexas. Claro, pero de nuevo no tiene nada, porque esos requerimientos son del año 2008. Son anteriores a la elevación a juicio de este juicio. Que están incorporados a la causa más tarde.
Bueno, pero no son hechos No nuevos. son hechos nuevos. No. Ahora, interesante, porque vos estás argumentando, pero entonces yo me pregunto si el pedido de juicio político es pertinente, porque Bueno, en realidad... Lo pidió hoy el diputado Jorge Murphy. Enríquez Sí. y también el doctor López Murphy. Yo diría, desde el punto de vista de ellos impulsan una denuncia porque este hecho es muy grave y merece ser investigado por el Consejo de la Magistratura. Como regla general, no debería prosperar un juicio político por el contenido de las sentencias. Esa es la regla general. Bueno, pero es importante lo que decís, porque con ese criterio entonces los jueces van a tener miedo de fallar, cualquiera fuere. Ponele que el juez decide porque decidió una cosa y dice, no, pero si me van a pedir juicio político, mejor voy para el lado correcto. Sí, a ver, esa es la regla general, digamos. Aparte de eso, por supuesto, si comete delitos, al margen de lo que resuelve, siempre se lo puede remover por juicio político. Pero en respecto del contenido de sus sentencias, la regla es que no debería ser removido por eso. Pero no es absoluta. Porque, digamos, ¿cuál es la forma en que manifiestan el ejercicio de su función los jueces? A través de sus resoluciones. De la misma forma que un cirujano, por ejemplo, lo hace a través de sus operaciones. Y ahí se puede verificar la mala praxis. Pero entonces, para eso no está la instancia superior. Sí, está la instancia superior y yo creo que debe ser excepcionalísimo el juicio político basado en el contenido de una sentencia. Solo podría prosperar cuando se demuestre que el fallo no es meramente equivocado, no es algo con lo que podemos discrepar, sino que es absolutamente absurdo, contrario a cualquier noción mínima de derecho y que trasluce una intención dolosa para beneficiar o perjudicar a una de las partes. En esta evaluación que haces, ¿considerás, por ejemplo, que vencía la... ¿cómo se llama? La subrogancia de uno de los jueces el martes, por ejemplo? Sí. Del juez... Sí, a ver... Grunberg. Sí, digamos, formalmente él falla dentro del plazo en el que está ejerciendo la subrogancia. Él te puede decir que me vas a correr porque fallé rápido. No, eso no se le puede decir. Ahora, uno evidentemente despierta suspicacias, porque si eso le agregamos otros elementos, como que venimos comentando, de una interpretación tan extraña de la ley, entonces, bueno, lleva a pensar que acá hubo una intención de favorecer a Cristina Kirchner y su grupo. ¿Vos crees que la Argentina va hacia la impunidad? Yo creo que el kirchnerismo la busca. El kirchnerismo no tiene la misma noción que tenemos muchos acerca del Estado de Derecho, tiene una noción muy distinta. No, está bien, de la el República. acusado siempre va a querer... No, pero va más allá, suelto, va más allá, me parece. Es una noción ideológica en la que la división... Lo dijo Cristina Kirchner, ella, ¿recordás cuando dijo que era algo de la Revolución Francesa? Lo relativizó como una categoría histórica del pasado. Y por otro lado, ellos tienen la idea de que, no lo dicen públicamente, salvo en un caso que te voy a mencionar ahora, de hace unos años, de que la corrupción, cuando la hacen ellos, es correcta. Lo dijo Hernán Brienza, un periodista muy vinculado al kirchnerismo, lo escribió en una columna. Hoy es, creo que presidente o director del Instituto de Capacitación Política, así que quiero que se enseñe esto. Dijo, la corrupción es necesaria para hacer política. Y dijo, la corrupción democratiza a la política, porque quienes no tienen plata solo pueden hacer política a través de la corrupción. Bueno, pero no estamos hablando de gente que no tenga plata en este caso. No, tienen mucha plata. Además, el argumento es absurdo en todo sentido, porque primero que es erróneo que esa plata la van a usar solamente para la causa, siempre se van a quedar con algo. Pero además no se lo puede admitir de ninguna manera, aunque debemos agradecerle a Brienza la sinceridad. Yo prefiero que me digan esto y no que me nieguen lo que vos señalabas hace un rato, la realidad de los hechos, la prueba incontrastable. ¿Cómo es que este matrimonio venido de Río Gallegos logró una fortuna tan extraordinaria? Otro argumento es que al haber sido dentro del circuito bancario, digamos, una resolución que le da a Lázaro Báez o a Cristóbal López la obra pública, ellos hacen un contrato de alquiler o de gerenciamiento de los hoteles y la plata nunca está fuera del circuito, sino entonces, ergo no hay lavado. Esto es una de las... Acá habría que hablar quizá con algún especialista en lavado. Yo entiendo que eso es lo que se tiene que investigar precisamente. Yo creo que el lavado ahí se da de esa forma, por la utilización a través del poder de los mecanismos del Estado para disfrazar contrataciones y simular en alquileres de hoteles falsos el producido de la corrupción. A mi juicio, que no soy experto en el tema, el lavado se da a través de esa forma. ¿Te preocupa la posibilidad de escraches a los jueces? Sí, sí.
Yo creo que hay que evitarlo de todas formas. No me gusta, ahora veo algunos periodistas que difunden las fotos. ¿Eso te parece mal? Yo creo que, digamos, ¿para qué la difunden? Porque quieren hacer un análisis lombrosiano de cómo son los jueces. No, la difunden para que si alguno lo ve por la calle lo escupa o le pegue. O le vaya a la casa. Digamos, el ordenamiento jurídico nos tiene que dar los remedios, como vos decías, a través de los recursos, a través del juicio político eventualmente, para solucionarlo. No me gusta porque tampoco me gusta la presión excesiva a través de mar. Yo entiendo la bronca de la gente y es una forma de canalizarlo, pero los jueces no deben fallar a través del aplausómetro. ¿Qué tiempos calculás para que esto... No sé si hay tiempos para la apelación. No, sí, hay 10 días para la presentación del recurso de casación, después supuestamente tienen 20 días para resolver, pero mis amigos penalistas me dicen nunca se toman un tiempo tan breve, pero eso depende de ellos. ¿Vos crees, la última y te agradezco desde ya, muy interesante, ¿vos crees que los jueces, estos dos jueces, votaron convencidos? Yo no los conozco, no te podría decir. Una persona, un amigo que conoce a uno de ellos, a Grunberg, me dice que él es realmente un militante convencido de la causa kirchnerista. Esto no lo digo en su beneficio, porque él cuando es juez debe apartarse de toda consideración de ese tipo, ¿no? El doctor Carlos Rosenthal le escuché decir alguna vez una frase que hablando de la independencia de los jueces, que la mayor, por supuesto deben ser independientes del poder político, del poder económico, pero también deben ser independientes de sí mismos, es decir, deben dejar de lado su ideología, sus creencias, sus convicciones partidarias, deben simplemente aplicar de buena fe el derecho. ¿Crees que la oposición está entendiendo lo que pasa o se comen todos los amagues? No, yo creo que yo no soy tan severo con la oposición como son muchos. Yo creo que ha hecho algo bueno en mantenerse unida. Después, los que dicen la oposición es demasiado... ¿Qué puede hacer? Hablemos... Lo que puede hacer es lo que hizo hoy el diputado Enríquez, por ejemplo. Prejuicio político, él ha hecho montones de denuncias penales. No tenían mayoría en las cámaras, es decir, no pueden sancionar leyes y a veces tampoco pueden evitar que se sancionen las que promueven los otros. Es decir, no veo, ellos han generado muchas manifestaciones, están en los programas de televisión, en la radio. ¿Qué más le piden? ¿Que hagan un golpe de Estado? No sé, ¿qué otra cosa podría hacer la oposición? Gracias, Osvaldo, muy Gracias interesante, es muy amable.